Buenas noches comunidad, ya estamos en un episodio más de tu canal obsesionado con el terror con un relato nuevo que nos va a contar un estimado invitado que ya ustedes lo conocen de sobra, ya ha estado aquí varias veces en relatos, en transmisiones en vivo y tengo el gusto de recibirlo una vez más aquí ya iniciado el año 2024. Que por cierto, antes de empezar necesito decirles amigos, ya están las listas de reproducción en una sección nueva llamada Mix, escucha a tu narrador favorito. ¿Y de qué se trata esto amigos? Bueno, hay personas que me han contado vivencias, alrededor de unos 5 o 6 relatos, por así decirlo, 5 o 6 relatos, y pues bueno, para que no estén batallando y escuchen todos los relatos de esta persona de su preferencia amigos, pues ya están estas listas de reproducción. En este caso, pues nuestro invitado de la noche de hoy, pues no es la excepción, ya él tiene su lista de reproducción y esta aparecerá justo en este momento. Estoy poniéndote una etiqueta en donde si le das clic, pues aparecen todos los videos que me ha brindado nuestro amigo, nuestro invitado, y obviamente ahí aparecerán todos los que se hagan de ahora en adelante. En las pantallas finales también aparecerá este icono que dice Mix, y nada más dale clic y pues ahí aparecerá la lista de reproducción del invitado en cuestión. Pues sin más amigos, vamos a empezar con el relato de la noche de hoy presentando a nuestro invitado. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte, buenas noches. ¿Qué tal Armando? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarte amigo, un gusto saludarte, ya tenemos mucho tiempo sin escucharte aquí con los relatos, nada más en transmisión en vivo, pero bueno, ya está nuestro amigo el Javi Torres aquí dándonos sus vivencias, esas interesantes que ya les gustan mucho a ustedes amigos. Amigo, preséntate para que los que no te conocen sepan quién eres. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días. Yo soy Javier Torres, el chamán Javier Torres, y pues estamos aquí para contarles hoy algunos relatos un poquito tenebrosos. Exactamente, el chamán de cabecera de aquí del canal, Di. Así es. Así es amigazos, bueno pues vamos a, ya nada más suscríbanse amigos, comenten, den like y compartan que eso me ayudaría mucho y también únanse al grupo de Facebook llamado Obsesionado con el Terror Comunidad. Y bueno pues vamos a empezar con las vivencias de nuestro amigo de la noche de hoy. Amigo, ¿qué nos quieres contar? Pues bueno, hoy les vengo a contar acerca de una figura, una deidad por así llamarla. Tal vez o no sé si alguna vez lo hayan escuchado, se llama el Niño de Sales. El Niño de Sales, ok, ¿no? El Niño de Sales. Okay. Bueno, pues esta entidad, para ponerlos marcarles un contexto, es una entidad ya muy vieja. De hecho, su historia viene pues a través desde Egipto, pasando por Grecia, ahora sí que hasta Latinoamérica. Es una figura pues son figuras pues ya muy muy viejas y de una magia bastante fuerte. La situación que aconteció con esto, bueno, al menos aquí en México, fue con unas personas que trabajan ahí en la zona del barrio Bravo de Tepito. Es una zona comercial muy grande para, bueno, los que conocemos aquí lo que es el centro de la Ciudad de México. Es una zona muy grande, donde pues se dedica a mucho comercio, se manejan distintos tipos de comercio, desde legal hasta ilegal. Y también viene acompañado de distintas creencias, desde santeros, creyentes en la Santísima Muerte, creyentes en el Angelito Negro también, y diversos cultos. Sucede que a estas personas tenían pues bastantes problemas, tanto económicos como familiares, y pues por ahí una persona que a ellos les recomendó mucho que fueran hacia lo que es la central de abastos de la CDMX, de la Ciudad de México. Ajá, sí. Para que contactaran con una bruja. Esta bruja les iba a dar a ellos, o más bien les va a proporcionar a ellos un muñequito. Este muñeco es como si fuera un bebé, pero lleno de sal. El objetivo de tener este muñeco pues era sobre todo que todos los problemas, tanto económicos, familiares, problemas de todo tipo, incluso de salud, pues se pudieran resolver. Este muñequito, perdón la interrupción Javier, este muñequito era de que de yeso o todo era formado de sal. Sí, de hecho es un muñeco que asemeja a un bebé. Está hecho como de tela, pero relleno de sal y otras cosas. Tela y otras cosas, ok. Estos
Estos muñecos, como les había comentado, en sus orígenes vienen desde Egipto, África, de todas esas partes, donde se trabaja mucho la brujería vudú. Pero la brujería vudú y la brujería, pues ahora sí que la primera brujería santera, la primera brujería vudú que viene que se destila desde África, allá también hacen una especie de muñecos también, sobre todo para las culturas que vienen de Sudáfrica, específicamente de esas partes de lo que es Zimbabue, lo que es Sudáfrica y algunas partes por ahí, Sierra Leona. Es una brujería muy, muy ancestral, es una brujería muy fuerte, pero pues obviamente con el pasar de los siglos, con el pasar de los milenios, pues esto va tomando diferentes formas. Originalmente este tipo de muñecos eran hechos con piel de cebra, con piel de elefante, con piel de cocodrilo y rellenas de pues algunas plantas, algunos huesos y otras cosas. Ajá. Al llegar aquí a México, por decirlo de alguna forma, este culto ya va transformado. Este tipo de entidades ya vienen transformadas, ya viene como lo que es la representación de un bebé. Y vuelvo ahorita, es como si fuera la imagen de un bebé, pero totalmente rellena de sal y algunas hierbas, algunos huesos y otros elementos. El peso de este muñeco es de aproximadamente 3,5 kilos, 3,1 kilos aproximadamente. ¿Y como de qué tamaño estamos hablando? ¿Como de qué tamaño estaríamos hablando? Aproximadamente de entre 40 y 50 centímetros de largo. Vuelvo a reiterar, es como si fuera un bebé. Sí. Un bebé pequeñito. Y bueno, pues resulta que estas personas acuden ya con esta bruja, con esta señora, y les comenta la bruja que para poder accesar a tener al niño, ellos lo primerito que deben de hacer es sacar una cita y hacer como una especie de mayordomía. ¿Qué son las mayordomías? Las mayordomías son los sirvientes, o van a ser, pues como su nombre lo dice, los mayordomos de alguna figura, en este caso, o de algún santo. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, del niño Pa, lo que es el niño Dios. Son mayordomías que ya tienen años. O sea, la lista de espera puede ser de 10, 15, 20 años. En ciertas partes de Michoacán también se manejan esas mayordomías. Por ejemplo, voy a citar un caso muy específico que lo he visto muy de cerca. Es en el caso de Michoacán, ahí en Chilchota, donde tienen a Santiago Apóstol. Son mayordomías que tienen muchísimo tiempo y van por generaciones, inclusive. Aquí en el caso específico de estas personas les dijeron que tenían más o menos entre 1 y 2 años de espera para poder tener a este niño en su casa. Durante ese lapso, los problemas, les decía la bruja, que sus problemas iban a minorar bastante y económicamente iban a tener un crecimiento medio. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban ofrendando, ya estaban ofreciendo servir o fungir como los mayordomos de esta entidad. Ellos se apuntan y pues pasa que a los 2 meses de que habían asistido con la bruja, empiezan a tener una racha muy fuerte de dinero. Se hablaba incluso de que los señores ya estaban pensando en vender todo lo que tenían para poderse mudar, poderse ir. Se estaban yendo a la bancarrota. Acuden de nuevo a cuenta con la bruja y la bruja les vuelve a comentar que ellos tienen que esperar y tienen que saber esperar para poder recibir a este niño, ¿no? Y bueno, pues ellos se van, y al regresar a su casa coincide que una de las abuelitas, vamos a llamarla la mamá del patriarca de esa familia, fallece. Pues obviamente estas personas se ponen muy tristes, empiezan a hacer los preparativos del funeral. La señora pues era una señora ya de aproximadamente 92 años. O sea, no es tan raro que haya fallecido. Sí. Empiezan a preparar pues los funerales, etcétera. Y justamente cuando ellos están en todo el proceso de recibir el cuerpo de la señora, porque la señora no fallece en casa, la señora fallece a la entrada del metro de la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, falleció al entrar
estación de Garibaldi. Que sería un infarto. Sí, sí, o sea, la señora iba caminando, o sea, una señora, a pesar de su edad, era una señora bastante fuerte, una señora que estaba muy lúcida, que todavía asistía a hacer sus compras, y al parecer pues le da un infarto, un derrame cerebral, no recuerdo exactamente, pero pues la señora muere. Fue fulminante, no sufrió, no tuvo ningún dolor, absolutamente nada, o al menos es lo que la parte médica les decía. Se llevan a la señora, obviamente, acude el servicio médico forense, se la llevan, le hacen la necropsia de ley, y cuando les entregan a estas personas, les entregan el cuerpo de la señora, llega un abogado. El abogado les empieza a decir que la señora tenía un seguro de vida contratado por ella de hace ya mucho tiempo, que incluso ella seguía pagando, o sea, ella seguía pagando su seguro de vida y había dejado pues como heredero a tanto al señor como a otro de sus hijos, por una suma de aproximadamente, creo que eran 300,000, 200,000 pesos. Con esta suma pues obviamente terminan los funerales, los señores cobran el dinero y ese dinero justamente les sirve para cubrir todas y cada una de sus deudas. Una cosa como una cosa por otra, ¿verdad? Sí, o sea, ellos cubrieron con ese dinero que les dieron por el seguro de vida de esta señora, cubrieron, pero me comentaba a mí el señor, dice, parecía que las facturas y todo lo que debíamos estaba acoplado a esa suma. No nos sobró ni nos faltó. Ajá. Fueron justamente esa cantidad. Y bueno, de alguna forma, pues entre su pena y todo, se sienten un poco aliviados, pues porque ya lograron salir de ciertas deudas que tenían. Pasan aproximadamente 6 meses y empiezan a notar un poquito de mejoría en sus finanzas. Familiarmente tenían una situación en la que su hija mayor y la hija menor se habían dado a la fuga con unas personas. O sea, se habían ido y estaban teniendo bastantes problemas porque estas muchachas una de ellas, si no mal recuerdo la menor, pues se había metido por ahí con grupos negativos, ¿no? Que grupos no buenos. Y la chica pues andaba pasando pasos bastante malos. A los 6 meses de que esto sucede, del fallecimiento de la señora, y que empiezan a notar un poquito de mejoría, la hija regresa a su casa. No regresa pues mal, regresa pues de alguna forma bien y con una actitud totalmente distinta a la que se fue. La chica empieza a trabajar, la mamá pues ya se siente más tranquila, el papá también. Al mes siguiente de esto regresa la hija mayor, que pues la hija mayor realmente no tenía gran problema. Lo que me comentaban estas personas es que pues no querían que se juntara con el chico con el que se había ido, porque pues el chico era de escasos recursos, y estas personas pues a pesar de que no eran millonarios, pero tenían un modus vivendi pues bastante aceptable. Regresa también esta joven y la familia pues vuelve a estar completa. Empiezan a tener, les puedo comentar, esa situación de sus ventas van mejorando. La salud incluso del señor va mejorando también. El señor sufría de una enfermedad que se llama arteriosclerosis, pero en etapa inicial. El señor pues ya no tiene problemas. La mamá tenía problema de sobrepeso y diabetes y algunos males del corazón. Y también, o sea, decían ellos, parecía magia, o sea, mi esposa bajó de peso, ya los doctores no le encontraron problemas cardíacos, no le encontraron problemas de azúcar. O sea, todo se iba nivelando. Al año cumplido, estos señores ya estaban pensando en expandir a otra área su negocio. Ellos vendían ropa, ahora estaban pensando ya en invertir en electrónicos. Es decir, su situación económica había mejorado bastante. Las situaciones familiares habían mejorado bastante. Las situaciones en los bancos y con otras entidades estaban pues ya básicamente estaban saldadas. Cuando pues a estas personas les dice la bruja, los fue a buscar la bruja y les comenta, ¿saben qué? En la persona que estaba antes de ustedes ya no va a poder ser mayordomo, entonces les va a tocar a ustedes hacer el mayordomo y va a correr 1 año de servicio al niño. Acabándose el año de servicio, y si ustedes van a tener todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes piensen, lo van a obtener. El señor, la señora, pues muy contentos, muy alegres, le dicen que sí, y la bruja les comienza a decir cuáles son los requisitos y las normas que deben de cumplir.
El papá de estas chicas, y de esta patriarca de esta familia, comenta que realmente no le prestó atención a lo que le estaba diciendo la bruja. A los reglamentos. No puso la atención adecuada, mientras que la señora y las hijas trataron de ponerle atención completa a todo. Estas reglas, una de las principales, incluía a que cada 1 de mes, a partir de que estuviera el niño ahí en su local y en su casa, porque lo tenían que llevar para todos lados como si fuera un recién nacido. Oye, y una pregunta, Javi. Uh-huh. ¿Y este bebé lo tenían que poner en un pesebrito, en una sabanita? ¿Dónde lo tenían que, en un altar, digamos? No, lo tenían que tener como si fuera un bebé. Así cargando y todo. Tal cual, un bebé cargando, y se tenía que quedar en la recámara. Si tenían que salir, se tenía que quedar con alguien, pero que fuera de la familia. Esas eran de la parte de las reglas. Que, bueno, la primera regla que les decía ahí es que precisamente era eso. El niño nunca se tenía que quedar solo, por ningún motivo. La segunda de ellas era que cada primer día de mes, no interesando, fuera sábado, domingo, lunes, el día que cayera, pero que fuera el primer día del mes, se le tenía que ofrendar al niño sangre caliente, ya sea de algún animal o de ellos. Se le tenía que poner en un vaso o en un biberón y dejárselo al menos media hora en un cuarto totalmente oscuro, con el vaso, algunas vísceras por ahí y muchos dulces. La tercera regla era que como iban pasando los meses, el número de ofrendas se tendrían que multiplicar. Es decir, si le ponían en un vaso, no sé, 20 mililitros de sangre, para el otro tenían que ser 40. Si le dejaban 3 dulces, para el otro tenían que ser 6. Y subirle. Y así sucesivamente, hasta que llegaran al mes 12, en donde ellos le iban a ofrendar ya como tal un ser humano, es decir, un niño o un perro o algo pequeño, ser vivo. Ajá. Y para el que se vendría siendo el mes número 13, porque la bruja les explicó que iban a ser un año natural más un mes, o sea, 13 meses. Para el 13º mes, alguno de ellos tenía que pasar una noche completa con el niño, pero en total oscuridad. Una noche completa con el niño en total oscuridad, ¿ok? En total oscuridad, ausencia de todo. De hecho, la bruja les decía que la persona que se iba a quedar, se tenía que preparar a conciencia de saber que el niño se iba a parar, que el niño le iba a hablar, Uy. el niño lo iba a tocar, el niño iba a jugar con él, pero todo en completa oscuridad. La recomendación de la bruja es que uno de los cuartos de la casa o del local lo pintaran completamente de negro, sellaran ventanas, las pintaran también, etcétera. O sea, varias cosas que les comento. Otra de las reglas, y una de las más importantes, era que siempre que el niño acabara de comer, en medida de lo posible, no le faltaran al respeto diciendo que olía mal o que les causara náusea, porque el aroma que desprendía era bastante penetrante. Sí. Y una de las últimas reglas, porque esta tenía más reglas, eran como 22 reglas, pero a grandes rasgos son las más sobresalientes. Uh-huh. Y la última regla que tenían y que debían de tener es que cuando se cumpliera el plazo de los 13 meses, ellos pasaran la noche con el niño. Cuando llegara el día de entregárselo a su siguiente, se puede decir que su siguiente mayordomo, alguien de la familia se tenía que cortar un dedo o un pedazo de carne de la persona para meterlo adentro del muñeco. Ay, oye, qué reglas, ¿eh? Tenía que ser un sacrificio muy fuerte. Sí. De las personas que yo conozco que trabajaron alguna ocasión con este niño, son personas que actualmente no padecen de enfermedades, no padecen pues económicamente no padecen nada de eso. Son gente que tiene pues una vida asegurada. Es más, ni descansando, los días que descansan dejan de generar dinero. Son gente que pues de alguna forma esta entidad les llama a la buena suerte, a la buena fortuna, entre comillas. ¿Por qué? Porque no todo esto va a ser bueno. Siempre este tipo de entidades va a exigir algo más. Y de las personas que conozco que han mantenido un trato con esta entidad, sí, efectivamente tienen suficiente dinero, nunca padecen de nada. Pero una pregunta acá entre nos,
¿Y si hay muchas personas que tú hayas enterado que hacen este tipo de cosas con eso? Sí, y es muy frecuente, ¿eh? Yeah. De hecho, sí me han preguntado, han acudido a mí para preguntarme qué tan recomendable es y si yo tengo por ahí alguno, que de hecho sí yo tengo uno, pero no es, no es para ritual. Fue un obsequio que a mí me hicieron por ahí unas personas que venían de Uganda. Oye, Javi, ¿y es posible ¿Y es posible tener una fotografía de este niño? ¿Se puede? No es una de las reglas que no, porque no se le puede faltar al respeto. Comprendo. Ok, adelante. Y bueno, al pasar ahora sí que entregarle a su mayordomo, Sí. a los 5 años el niño tenía que regresar con la misma familia, pero si dentro de esos 5 años, al cabo de esos 5 años, la familia se negaba, toda la buena fortuna y todo lo que tenían se iba a ir para atrás. Y la otra es que cuando este niño llegara, ellos tenían que seleccionar a alguien, llámese familiar, amigo, enemigo, que eligieran para que el niño pudiera tomar su primer alimento con ellos. Si a grandes rasgos no quiero entrar mucho en detalle por algoritmos de YouTube, pero sí, más o menos creo que se sobreentiende. Claro. Entonces sí era una situación muy muy fuerte. Dentro de la regla de que este niño se tiene que quedar con la persona una noche en total oscuridad, les decía que muy posiblemente el niño le iba a pedir algo. O sea, aparte de todo lo que tenían que hacer, el niño les va a pedir algo. No sé, puede ser una paleta, puede ser un carro, o sea, algo les pide. Algo que de momento no se sabía, que al momento de dar las reglas, de momento no se sabe qué es, sino hasta que el niño la pide, ok. Así es, o sea, el niño les va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero, pues no sé, a lo mejor un vaso de agua, pero en ese momento tú no lo tienes, entonces tienes que pactar con él para en tal fecha dárselo. Si es algo sencillo, la bruja les decía, si es algo muy sencillo, si es un dulce, si es una paleta, si es no sé, un vaso de refresco o un perfume, que en ese momento tú no tienes, y eso obviamente no lo vas a tener porque el cuarto tiene que estar sin nada, sí. Entonces tú vas a pactar y le vas a decir, ¿sabes qué? Pues no lo tengo ahorita, pero en cuanto amanezca y en cuanto lleguen por ti, yo me comprometo a darte tu paleta o a darte tu vaso de refresco. Y esa es la ofrenda con la que el niño se iba a su siguiente casa, a su siguiente negocio. Y en el caso de que les dijera el niño, ¿sabes qué? Quiero un carro, quiero una computadora, o sea, él se iba a encargar, si es algo que sí excedía de los límites y las capacidades de las personas, tenían que pactar en tenían cierto plazo para cumplirlo. Ajá. Y a pesar de que el niño pues se iba, a lo mejor en ese día se iba con las manos vacías, tenía su plazo para que le llevaran su ofrenda, su última ofrenda. Hoy debe ser terrible si no se la cumples entonces. De hecho, ahí es a donde entra toda la situación de estas personas. Ya, ok. Cuando estas personas ya reciben al niño, lo reciben envuelto en una frazadita así de un bebé, tal cual como un niño, lo recibe la señora, pues ahora sí que la esposa de estos comerciantes. Lo recibe. La primera impresión que le da la señora es que le recorre un escalofrío de la punta de los pies a la coronilla de la cabeza. Ella, acordándose de las reglas, lo empieza a mecer y a decirle, a hablarle como si estuviera hablando con un bebé. Le dice, niño, mira, vas a estar con nosotros un año, que te vamos a cuidar en la casa y etc. Cuando la señora recibe al niño, el mayordomo anterior le entrega en un frasco un ojo. En alcohol. Cuando se presentan las familias, la señora se da cuenta que la esposa de este señor le faltaba un ojo. La señora pues en este momento se pone más tensa y ella juraría que el niño le habló al oído. Le dijo, no te preocupes, pero una voz que decía que era entre la voz de un anciano y la voz de una persona que tenía enfisema. Es una voz muy muy rasposa, entrecortada. La señora pues aferrándose pues ahora sí que a las palabras que le dijo la bruja, que no le tenía que faltar el respeto, por dentro de sí dice, está bien, estoy bien y te voy a recibir con mucho cariño, aunque por dentro obviamente la señora estaba que se moría de miedo. Sí, por supuesto. Reciben al niño, reciben la ofrenda y a partir de aquí
para la señora empezó un suplicio tremendo, porque el niño, a pesar de que pasó por los brazos del señor y de las hijas y de un hijo que también tenían ahí ellos, con quien sintió el apego fue con la señora, y la señora diario tenía que traer al niño, diario tenía que traer a ese niño, pero el niño era muy travieso con ella. En alguna ocasión comentaba esta señora que al cumplirse el tercer mes y dejarle pues ahora sí que su ofrenda, porque ella le tenía que dar la ofrenda. Entre algunas otras de las reglas es que siempre que la señora sintiera hambre, le tenía que proporcionar al niño una gotita de miel, una gotita de algo, ponérsela exactamente a donde vendría siendo las veces de la boca, para que él también comiera. La señora se llevaba al niño, si se iba al metro, tenía que ir en el metro con el niño, si tenía que salir en el carro, tenía que traer al niño sentado en una sillita para bebé, como si trajera un niño. O sea que incluso salir a la calle con él como, a riesgo de que te mira de feo la gente. Pues más que otra cosa, ella me hacía mucho la mención que siempre que salía, decía ella, por alguna razón extraña, siempre se encontraba objetos valiosos en la calle, pero ella los ignoraba. Y otra de las cosas es que siempre que ella se metía a bañar y dejaba al niño en la sillita, sentía ella una presencia muy fuerte, que incluso sexualmente la llegó a tocar, llegó a sentir, comentaba esta señora que ella sentía muchas veces cuando estaba dormida, porque se tenían que dormir con el bebé también, se llegaba a dormir, sentía pues sentía una boquita como se pegaba a su seno, y sentía la acción de chupar, pues, pero ahí ya esos sentimientos, ese sentir que ella tenía, lo asociaba más con una acción sexual, más allá de una acción pues como de una madre con un hijo. Sí, claro. O sea, se sentía ya incómoda. Comentaba que al llegar el tercer mes, a esta señora fue a depositar un dinero al banco, y antes de entrar al banco la quieren asaltar. Ella dice que no supo de dónde salió un policía, o lo que ella dice que era un policías judiciales. Los identificaba más o menos por el tipo de carro que tenían. Se bajaron y sin mediar palabra les abrieron fuego a estas personas. Obviamente pues desviven a estas gentes, y la señora queda batida en sangre y el niño queda batido en sangre también. Los oficiales pues le empiezan a preguntar si está bien, si el niño está bien y todo, y le decían que les enseñara al niño para ver si no habían herido al niño, porque lo traía en brazos, y pues resulta que le quitan la frazada, y cuando ven que pues va a decir que traía un muñeco, uno de los judiciales empieza a reír, le dice: ay, comadre, dice, por algo nos llamó el niño. Dice que le dieron pues toallas para limpiarse, la llevaron a su casa, y pues se quedó ahora sí que con eso, ¿no? Ya estaban en el entendido de la situación entonces. Sí, que el niño los había llamado. El niño los había llamado pues para auxiliar a esta señora. La señora pues realmente comentaba que se puso bastante mal, porque recuerda que pues te vuelvo a decir, quedó batida en sangre. Y cuando revisa al niño para pues limpiarle su atuendo, estaba seco, estaba completamente seco. La señora pues te digo, entraba en un estado de shock, porque decía: es que no es natural, no es normal que esto pues esté pasando, ¿no? Sí, sí. Mientras tanto pues todo su entorno económico estaba creciendo. A los 3 meses, como reitero, se pudieron expandir a otro local, y el local estaba pues lleno de mercancía y tenían mucha gente. Entonces es lógico que, bueno, en este lugar siempre hay mucha gente. Hablando específicamente de lo que es la zona comercial de Tepito, siempre hay mucha gente, siempre. Pero específicamente el de ellos tenía mucho auge, tenían demasiada venta. La señora pues obviamente estaba muy contenta, eso sí, se contentaba al ver el dinero, pero por otro lado tenía el miedo de que siempre tenía que estar llevando a este niño en brazos. Al cumplirse el 6º mes, los señores ya estaban pensando en abrir una sucursal, pero en otra parte. O sea, su crecimiento económico estaba disparado completamente. Y para este mes,
resulta que esta señora tenía que hacer unos pendientes y tenía que ir hasta Guadalajara. Y habló con el niño y le dijo que pues que no se lo podía llevar porque pues tenía que ir a algún lugar donde no iba a ser bien visto y pero se lo iba a encargar a su hija la mayor. Unas horas antes de que la señora que fuera al aeropuerto para ir a Guadalajara, se le pone muy grave su hija, la mayor. Se puso muy grave, la tuvieron que internar. Exactamente cuál fue el problema, los médicos nunca supieron decir cuál era el problema. Simple y llanamente la chica se estaba muriendo. Regresa la señora, obviamente pues se lleva al niño, porque el niño incluso lo tenían ahora sí que en el hospital, a ese grado era, que cualquier cosa, o sea, tenían como si fuera un niño chiquito. Se lo lleva a su casa y bueno, pues a la hora le comentan que van a dar de alta a su hija porque es como si nada le hubiera. Se regresa esta chica y pues ya al caer la noche ya la señora ya se dispone a descansar, se lleva al niño y escucha otra vez esa voz que le dice: no quiero que me vuelvas a dejar solo o te vas a tener a las consecuencias. Quiero estar contigo. La señora en ese momento dice que sintió un dolor muy fuerte en el vientre, en el bajo vientre, y comienza a menstruar. La señora ya era una señora de 53 años. Ya pues, sabemos que fisiológicamente ya no tendrá pues, por tener esa situación. Comienza a tener sangrado. Pues pasa que para concluir ya el noveno mes, de tenerlo, el señor pues estaba muy feliz, las hijas estaban felices porque pues el dinero lo tenían en abundancia. Pues ahora sí que las chicas andaban con carro nuevo, el señor en una camioneta. Obviamente quien la estaba pasando pero mal era la señora. Oye, Javi, qué bueno que llegas a este punto. Una pregunta, esto del bebé y todo, ¿la familia toda estaba en el entendido de que esto se estaba haciendo? Sí. ¿Qué tal? Sí, inclusive una de las, se podría decir que reglas, es que todos se tienen que haber presentado con el niño. Ajá. Al llegar a la casa. Al llegar a la casa ellos tienen que pasar como cuando uno tiene un santito en casa, le da uno la bienvenida: mira, aquí está la casa, aquí habito, etcétera. Sí. Lo mismo, y cada uno de ellos se presentaba. Todos en familia, ok. Así es, se tienen que presentar y todos tenían el entendido de que pues a quien había elegido el niño pues, era la mamá. Sí. Y no dejaba que otra persona lo cuidara. O sea, realmente era como si fuera un bebé. Al concluir el noveno mes y empezar el 10º, al hijo de esta señora le quieren, pues no le querían, sino que el chico pues dio su mal paso y lo fueron a amenazar de que pues si no se hacía cargo de la muchacha, no se hacía cargo pues ahora sí que del bebé, la chica, Sí. pues lo iban a desvivir. Acude el señor muy enojado y pues agarra al niño, lo carga y le dice: ay niño, dice que mira, mi hijo hizo su tontería y ayúdanos a solucionar el problema. Al siguiente día la joven amaneció muerta. ¿Crees que? Tuvo una broncoaspiración, que al menos fue lo que se enteraron ellos. Sí. Al parecer la chica se había aspirado con un chicle. Quedó dormida y se broncoaspiró con un chicle. Okay. Y me empezaba a relatar la señora una serie de cosas que pues sí, no les tienes una explicación. Hablaba, por ejemplo, de que en alguna ocasión tuvieron una discusión fuerte con un cliente, pues porque la mercancía que se estaba llevando no la quería pagar al cual como era. Pero pues esta persona, este señor, al todo parecía indicar que era, no sé si tenía algo que ver con lo que en aquel entonces se llamaba la Policía Federal. Era una persona pues, entre comillas, pues tenía cierta influencia y pues obviamente que pues estas personas pues no se van a acercar de ese tipo de corruptelas, pues nunca vienen solas. Sí. Igualmente se acercó el señor y le explicó el problema y la misma situación que con la chica. Al siguiente día pues el cuate ya no se presentó porque en un operativo pues lo dieron de baja. O sea, cositas así que decía la señora, decía: es que yo no logro entender cómo sucedió o cómo están pasando esta serie de cosas, ¿no? Sí, claro. Ya llegándose el 11º mes, ya para concluir, así que empezar el 12º, ya casi para entregar al niño, le avisan a la señora, o su hija le dice, la mayor, que está embarazada. Y en ese momento
Cuando ella se entera, y porque traía al niño en los brazos, vuelve a escuchar la voz, y la voz le dice: te doy todo lo que quieras a cambio de la vida de ese niño. La señora me comentaba que estaba en el tercer nivel de su casa, y al escuchar eso, cometió el error de arrojar al niño al piso. Así sin más. Lo aventó al piso. Ajá. El señor que estaba ahí presente, las hijas y el muchacho, su hijo de esta señora, dice que se pusieron pálidos, que incluso el señor creo que hasta una crisis de nervios le dio. Sí, me imagino. Porque vieron que cuando cayó el muñeco se escuchó un lamento, se escucharon cómo lloró el niño. Sí, sí. Y la señora, cuando ahora sí que se puede decir que recobró templanza, corre a recogerlo y le empieza a decir que fue sin querer, que pues había sido un mal reaccionar de su parte. O sea, lo soltó del miedo, pues. Sí, claro. O sea, no porque lo hubiera azotado por odio, no, sino que pues se le cayó. En ese mismo instante se van a buscar a la bruja, pero la bruja ya no los quiso recibir. Les dijo: no, es que lo que ustedes hicieron, bueno, lo que les dejó dicho más bien, es que lo que ustedes hicieron, dice, a mí ya me repercutió y ya me avisó. Dice: no los quiero volver a ver aquí hasta el próximo mes que lo tengan que entregar. Dice, y pídanle al niño que no se desquite con ustedes, nada más. Sí. Ya esta señora pues lo recogió, le pusieron la ofrenda y se dieron cuenta que al dejarle la ofrenda siguió intacta. Ajá. O sea que no la tomó. No la tomó, no se las aceptó, Ajá, no se las aceptó. Al pasar una semana, llegaron al local de estos señores, donde tienen electrónicos, y llegó pues se puede decir que una redada, y les decomisaron todo. Todo les decomisaron. Local de ropa, tenían por ahí pues sus santos, aparte del niño tenían santos. Explotó la veladora y se quemó todo el local. Al pasar de 3 días, al muchacho traía su carro y tuvo un accidente muy grave. El chico no le pasó absolutamente nada, pero el carro quedó en pérdida total. A las chicas de igual manera les robaron los carros, y el señor de la crisis que tuvo de nervios se estaba quedando pues prácticamente tullido. Sí, sí. No podía mover ni el brazo izquierdo ni la pierna derecha. Estaban completamente, les llaman médicamente espásticos. Ajá. La señora pues empieza a hablar con el niño y le dice: niño, mira, es que no fue mi intención azotarte, no fue mi intención tirarte, me sorprendió lo que me dijiste. Ese es mi nieto y es parte de mi familia, es parte de mi ser, etcétera, ¿no? O sea, la señora se puso a hablarle. Sí. Tal cual. El niño ya no le respondía. De hecho, ella comentaba que cuando lo traía sentía el calorcito de un cuerpo, y ahora que lo traía decía ella que sentía nada más el bulto, e incluso sentía cómo se movía por dentro pues la sal o los componentes que tenía. Ya al llegarse el 13º mes, ahora sí que del 12 al 13º mes, que es cuando lo tienen que entregar, viene la noche en la que se tenía que quedar la persona que el niño hubiera pues de alguna forma elegido. Sí. Prepararon el cuarto, lo pintaron, cerraron todo, pusieron al niño con la ofrenda, y pues la señora se tuvo que quedar porque pues es con la que había tenido más apego. Ella fue la que se quedó en el cuarto. Sí. Sí. Y así que estaban haciendo los preparativos cuando esta señora toma al niño, vuelve a escuchar la voz y le dice: te perdono siempre y cuando me entregues a tu hija y a tu nieto. Ah, caray. Dice la señora que pues se volvió a quedar aterrada, y lo primero que pensó es en acudir a la parroquia. Hay una parroquia por ahí muy cerca, se llama la parroquia de San Francisco. En el instante que le cruzó la idea, vuelve a escuchar la voz que le dice: tu Dios no te va a ayudar, porque el pacto lo hiciste conmigo. Esto en vísperas de ya hacer los preparativos de que ella se encierra en el cuarto, dices. Tenía que quedar en el cuarto. Ya. La señora pues en un estado de terror decide ir a buscar a otra persona por ahí que también trabaja pues la brujería y otras cosas. Cuando esta señora pues acude con esta otra persona, en cuanto llega le cierran la puerta, y lo que le decía esta otra persona, esta otra bruja, dice: no, dices que tú traes algo que no voy a poder lidiar. Dice: y de aquí nadie va a poder lidiar.
te tienes que cumplir lo que prometieron. Dice, si lo ofendiste tienes que atenerte a las consecuencias, pero aquí no te acepto con eso. Obviamente la señora se regresa bastante pues triste. Ajá. Y pues ya con todos los preparativos ya para la noche, inclusive ya había llegado la siguiente persona que iba a ser el mayordomado, ya estaba en la casa de la señora porque se tenían que quedar ahí hasta el otro día para recibir al niño. Se mete la señora, se encierra y me comentaba que llegó un momento en el que ella escuchó cómo lloraba un bebé adentro de su casa, bueno, adentro del cuarto, y a la vez sentía ella como si un pelaje grueso le pasara entre las piernas. Ellos lo que decidieron, o al menos lo que el papá por medio de un sueño le comunicó, que él no quería ningún ser vivo, así se lo planteó, que únicamente le dejaran sus ofrendas, pero que el ser vivo no, que él iba a elegir qué, pero después. Entonces realmente no tendría por qué haber pues esa presencia, ¿no? Si hubieran dejado algún perrito, algún gato, no sé, Sí. algún otro animal, pues que diera esa explicación, ¿no? Y la señora decía que sentía como entre sus piernas pasaba este pelaje grueso. A la vez sentía que la tomaban unas manos, decía ella, gigantescas, que le tocaban pues así que sus partes, le tocaban la cara, y una transpiración, un hedor, que ella dice que a la fecha no ha olido algo tan pútrido y tan penetrante. Así en sus palabras de esta señora decía, he llegado a oler cadáveres, dice, porque ella, en todo parece indicar, bueno, más bien no parece indicar, sino sus papás de esta señora se dedicaban a hacer a preparar los cadáveres para los entierros. Entonces decía la señora, dice, nunca había, dice, es más, dice, el aroma de la putrefacción de un cadáver olía bien a comparación de lo que ella olía, o a lo que estaba oliendo ese cuarto. En ese momento sí. El niño, comenta ella, que a pesar de que estaba oscuro, ella veía la silueta del muñeco, cómo se paraba y caminaba de un lado al otro, caminaba alrededor de ella, y escuchaba incluso risitas como de un niño que le tocaban las pantorrillas o le tocaban la cintura. Una pregunta, Javi, Y, el toque claro. de las manos de este niño, por así decirlo, ¿era un toque caliente o frío? ¿No te dijo? No, ella comentaba que era como si fuera un costal el que le tocara, o sea, era una sensación áspera, dura y áspera, Sí. y a la vez sentía que era muy maleable, muy flexible. Ella incluso decía que cuando le llegaba a tocar, por ejemplo, una rodilla, sentía como se hundía pues se puede decir que el costal, y ella escuchaba cómo caminaba, y escuchaba cómo estaba a su alrededor, cuando le dice con una voz muy, muy, pues inocente, como de un niño, le dice, ya tengo hambre, dice, ya puedo comer, y esta señora le dice, bueno, ¿qué quieres comer? Dice, tú sabes con qué me voy a calmar el hambre, ¿ya puedo comer? La señora pues no sé si no quiso entender o no entendió bien la referencia. Sí. Y le digo, sí, ya puedes comer, ahí están tus ofrendas. Ella dice que empezó a escuchar gritos muy fuertes ahora sí que al otro lado de la habitación, pero ella no podía salir, estaba el cuarto completamente sellado desde fuera. Y le dice, ¿qué está pasando? O sea, le pregunta a este ser, le pregunta, ¿qué está pasando? Y le dice, estoy comiendo. Pero ya la voz ya le había cambiado de una voz de un niño a ya la voz vuelvo a reiterar, como de un anciano. Dice que era una voz muy, pues no gutural, porque realmente dice que no, que simplemente era la voz de un anciano, pero de un anciano muy enfermo, una voz muy, muy flemosa. Ella comenta que escuchó llegar una ambulancia y pues ya todo en calma, todo completamente en calma. A partir de que pasa esto, la señora dice que ya el cuarto se quedó en completo silencio. Ya no escuchaba al niño, ya no escuchaba que anduvieran corriendo, nada, todo en completo silencio. Cuando se dan las 6 de la mañana, escucha cómo se abre el cerrojo de la puerta, abre, y lo primero que ve es a su hijo completamente descompuesto de la cara, mal, y ve a los siguientes mayordomos igual, pues con una cara de ella que desencajada.
le abren la puerta, sale la señora pues ahora sí que los restos de la ofrenda, y entra el mayordomo y la esposa del siguiente mayordomo la abraza y la agarra y le dice algo así como qué valor tuvo. Ajá. Y la señora pues estaba, o sea, no sabía de qué estaban hablando. Entra el señor y se lleva al niño y le dice despídase del niño. La señora ya no lo quería ver, pero pues por todo lo que le había pasado sabía que un desplante, mala palabra o algo, pues iba a repercutir en su familia. Se voltea y lo primero que ve donde estaba el niño, se puede decir que en las manos, era un feto, así, tal cual. Todavía incluso decía a la señora que tenía sangre. Se lo llevan al niño, a la señora pues empieza a buscar a sus hijos. Ajá. Su hijo, así que su hijo le dice, mamá, relájate, cálmate, dice, mi hermana murió. La señora pues perdió el conocimiento, le dio pues así que un ataque de nervios también muy fuerte, hasta después del funeral de su hija, en el que pudo platicar con más que no con su esposo ni con sus hijos, sino con la esposa del siguiente mayordomo. Fue quien así que les localizó y le pidió que les dijera qué había pasado. Y esta señora les comentó que estaban todos reunidos, estaban pues tomando café, los señores pues estaban tomando una copa en lo que terminaban pues lo que transcurría la noche. ¿Sí? Y aproximadamente a las 4 de la mañana, a su hija, la mayor, se le vino un vómito con sangre. La chica se desplomó y se empezó a convulsionar y empezó a sangrar de las piernas. Pues ahora sí que quienes estaban ahí trataron de ayudarla y pues hubo quien marcó a la ambulancia y decían que pues está raro, ¿no? Porque la ambulancia no tardó ni 2 minutos en llegar. Ajá. Se llevaron a la joven y pues ya ahí obviamente que ya llegar al hospital pues les dicen que pues ya no podían hacer nada por la chica, ¿no? Que ya se había desangrado internamente, que posteriormente con la necropsia, que le tuvieron que hacer una necropsia para ver qué le había pasado por la cantidad de sangre que llevaba, que básicamente los órganos de la chica estaban masticados, pero era completamente, o sea, inclusive decía la señora que cuando hicieron los funerales lo tuvieron que hacer con el cajón cerrado. Ajá. Porque al parecer las cuencas oculares habían explotado. Entonces estuvo fea la muerte. Fue una muerte muy, muy, muy fea. Sí. La señora pues después de esto se pone muy mal y pues como les digo, o sea, parecía modo de magia. Posterior al velorio y novenario que le hicieron a la chica, las personas de las fiscalías que habían ido a hacerle el embargo les devuelven sus cosas porque pues había sido un error del lugar donde ellos habían perdido, se les había quemado el local. Al parecer esta persona tenía el local, el inmueble asegurado, y les devolvieron igual todo lo que perdieron. A este muchacho las aseguradoras increíblemente le devolvieron el auto, a la hija menor de la misma manera. O sea, todo les empezó a regresar, pero les empezaba a regresar con creces. Y a la señora decía que se acostaba y al despertar encontraba fajos de dinero abajo de su almohada. Ajá. La señora, esto ya fue una plática que tuvo ya conmigo directamente, y más que nada pues acudió ella no tanto a ver qué se podía hacer, porque pues no, realmente ya ahí no había nada que hacer, pero quería un consejo, una guía espiritual respecto a esto. Sí. ¿Por qué? Porque la señora se sentía muy mal, y sobre todo porque decía que aún sentía ella la presencia del niño en la casa, y más que nada lo sentía porque después de 2 años después de que pasó todo esto, su hija, la más chica, tuvo gemelos, y el chico, ahora sí que su hijo, pues por andar de canijo embarazó a 3 mujeres, y las 3 mujeres le dejaron el niño, le delegaron la responsabilidad a él. Pues, o sea, en sí realmente ella decía tenía 5 niños en casa. Y bueno, o sea, la situación aquí más fuerte es que comentaba ella, o que buscaba la ayuda más que nada porque, te digo, los niños pues eran más o menos de 2 años, 2, 3 años, ya empezaban a hablar, a caminar. Ajá.
y ellos decían que jugaban con el muñequito de sal. Ahí fue donde la señora como que no, o sea, en sí el muñequito de sal tiene su nombre, tiene un nombre en específico que no se puede decir, pero sí decía la señora es que lo nombran y yo tengo miedo a que algo les vaya a hacer o los vaya a querer. Una pregunta, Javi, cuando dices tiene nombre propio, ¿te refieres a un nombre común y corriente como Juan, Esteban, etcétera, No. o es un nombre extraño? Es un nombre, ahora sí que, vamos a decirlo así que, es un nombre en específico, pero no es un nombre conocido. Ah, entiendo, ya. De hecho, el nombre de este mono de sal, muy abocado a Alejandría. O sea, ya investigando yo el nombre, es un nombre pues de aquellos años, de cuando todavía existía, pues imagínate, existía el faro de Alejandría, o sea, de los nombres más comunes en aquel entonces. O sea, hablamos de que ese muñeco pues tiene bastante tiempo, o sea, no es nuevo realmente. Y esta señora pues lo que comentaba, y me decía, ¿y qué pasó con mi hija? ¿Qué pasó con el alma de mi hija? ¿Qué pasó con el alma de mi nieto? Porque yo los siento, los veo, los sueño. Y ya ahí haciéndole algún ritual a la señora y pues teniendo el medium para contactar, pues sí fue un tanto desagradable para ella el que no se pudiera comunicar con su hija por medio del medium. Pero sí el medium, pero bueno, quien me ayudaba de medium, le dijo, es que en sí, dice, el alma de su hija está en donde tiene que estar, llámese cielo, llámese infierno, tiene que estar ahí. Dice, pero lo que vendría siendo el alma de su nieto está dentro del muñeco. Ah, caray. Y la señora decía que sí le podíamos ayudar, pero desgraciadamente en ese caso pues nosotros no podemos actuar. Y bueno, este relato se me viene en la mente porque hace unos días esta señora pues ya me buscó porque ya se viene el 5º aniversario. El muñeco ya tiene que regresar con ella. Con la señora otra vez, 5 años después, Sí. Y tienen que volver a pasar todo ese trámite. Así es correcto. Y me buscó porque ahora sí que su esposo de la señora está en el entendido de que pues lo tienen que recibir. Y ella no quiere. Sus hijos igual, pero ella ya no quiere. No, pues ¿cómo? Les gustó Ya no yo quiere creo porque entonces. no sabe qué le va a pedir ahora. Yo creo entonces al esposo y a los hijos les gustó la nueva vida, ¿no? Pues es que es una vida bastante cómoda. Sí, claro. Oye, Javi, fíjate que tengo unas preguntas que hacer porque este tema que acabas de contar jamás lo había oído y está bien interesante. La primera, si por ejemplo esta señora te hubiera llegado y tú no la conoces y no sabes el contexto de esta entidad, te dice, oye, fíjate que como un trabajo cualquiera que haces que los liberas o los ayudas con tu santa muerte, ¿hubieras podido tú resolver algo aquí? No. ¿Es muy fuerte? Más que nada es que es un pato. Y te digo, o sea, yo tengo bueno, no aquí en casa ni aquí cerca, pero tengo uno que me regalaron unas personas, te digo, unos emigrantes de Uganda, me lo regalaron. Y ellos me dieron realmente todo el contexto de cómo es, y ellos me dicen, no es que no puedas, dice, pero debemos de tener de estar en el entendido de que siempre que vamos a buscar una situación de estas, estamos haciendo un pacto, pero ahora sí que al hacer tú un pacto, dice, tú estás entregando tu palabra, 1, estás entregando una parte de tu alma, 2, y 3, estás entregando una parte de conciencia mágica. Dice, y aquí dice, no es que tu Dios sea referencia a Dios cristiano, nuestro Dios. Dice, no es que él no pueda, no, es que simple y llanamente tú hiciste el pacto. Cuando se habla de que hacen pactos con el diablo, ¿no? Y dicen, es que se posesionó, o dicen, es que no sé, hizo un pacto y ya le cumplió y ahora ya lo anda buscando para llevárselo, perdón. Y dicen, no, es que ya lo buscaron un cura y ya encontraron un exorcista. Sí, realmente sí se puede quitar, en cierta forma sí se puede quitar. ¿Por qué? Porque hablamos de ciertas entidades que trabajan bajo una misma normativa, vamos a ponerlo así. Y no es lo mismo cuando empiezas a trabajar con otras entidades que realmente a los dioses que nosotros conocemos les es inverosímil. Ahora sí que es un punto ahí a lo mejor crear tanto cuanto de polémica. ¿Por qué? Porque van a salir gentes que a lo mejor dicen, no, es que yo conozco exorcista fulano de tal y me dices que él dice que sí se puede, porque Dios es universal. Sí es universal, pero bajo la creencia de
¿De quién? Es por eso que hay tantos dioses, ¿no? Y todos y cada uno tuvieron su auge y tuvieron su apogeo. Ahorita hay un libro por ahí muy viejo que se llama Las 7 claves de Emir, Las 7 claves del Emir. Es un libro muy viejo, realmente si lo buscan no lo van a encontrar así tan fácil, o no creo que lo encuentren, porque de hecho ni yo lo tengo, yo tengo nada más un resumen. Es un libro muy viejo en el cual nos explica esta situación, ¿no? De por ejemplo, de Dios y el diablo, o de lo que nosotros tenemos en entendido como Dios y el diablo, cómo operan a ellos a un nivel, pero hubo dioses que existieron antes de este dios. Entonces va sobre ese entendido. Así que básicamente es lo que podría yo decirles de esta situación. Ok, bueno, el siguiente punto con esto que estás diciendo, he oído relatos, bueno, tú nos has contado relatos de la Santa Muerte y he oído relatos por varios aquí en el canal que nos han platicado de cosas que les ha hecho la Santa Muerte, cosas buenas, cosas malas, etcétera. Pero esto que cuentas del niño de sal, tantos reglamentos, es como muy escalofriante, ¿no? Sí, y de hecho no es tan común. O sea, yo sí ya en alguna ocasión en algún canal llegué a escuchar algo muy similar, y era precisamente también algo muy 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 parecido, salvo que ahí tenían otras reglas. Y es que sí, este tipo de muñecos no son tan raros realmente. Más bien lo raro es encontrar quién trabaje con ellos. O sea, de que existen, y ahí los hay, pero es muy raro quien te sepa tener una comunicación directa con estas entidades. Y pues sí, o sea, es a lo que vuelvo. Todos van a operar a su nivel. Hablamos, por ejemplo, pues no sé, de las personitas que tienen problemas, que dicen: es que me está siguiendo un demonio. Ok, tal cual un demonio muchas veces no los pueden seguir. ¿Por qué? Porque para poder, o para que alguien pueda operar o pueda trabajar con una entidad de este tipo, la persona que lo hace tendría uno que tenerte mucho odio, para empezar. El decir mucho odio es que básicamente dice una canción por ahí: no el morir matando. O sea, te mato pero te vas conmigo, pero no sabes a dónde exactamente. Esa es una. Dos, el poder realizar una invocación de este tipo de alto nivel, he escuchado mucho que dicen que los sigue, pues no sé, he escuchado muy frecuentemente a Astar, ¿no? Ya. O sea, son demonios que no tienen un interés en ti. Tienen un interés, sí, sobre alguien que controle y que tenga mucho poder, que pueda controlar masas. Sí, sobre ellos sí. Porque a través de las manos de esa persona no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco vidas, son muchísimas. Entonces, sobre una sola persona, no. Sí puede haber algún contacto con algún demonio, sí, pero es un demonio de bajo nivel. Generalmente todos los que se van a tratar son demonios de bajo nivel. Cuando sale alguna bruja, algún brujo, que dice: no, es que yo le voy a rezar y no, bueno, ahí sí algún paréntesis, no es que dude que lo hayan, porque sí los hay, conozco varios, pero son personas que se rigen por reglas, por libros y por cosas que son muy muy pesadas, demasiado pesadas. Entonces, como para decir, sin afán de ofender a nadie, pero decir, por ejemplo, que una bruja de barrio ya le trabajó con, no sé, con Lucifer, pues no. Sí, no es tan simple, ¿verdad? O sea, no hace sentido. Y en el caso de estos muñecos, ¿por qué sí me hace más sentido, al menos en mi percepción, por qué sí me hace más sentido que existan? Pues porque son mucho menos populares que lo que nosotros tradicionalmente conocemos. Sí, porque vienen de lugares pues más lejanos y vienen de tradiciones más añejas, que realmente, pues te vuelvo a reiterar, es raro quien tenga este conocimiento. De hecho, yo lo conocí a través de estas personas que me hicieron favor de obsequiármelo por ahí, por un favor que les hice, pero realmente me dijeron: te lo obsequiamos como una muestra de amistad, cariño y respeto, te damos las reglas, tú te puedes servir de él, pero no te lo estamos regalando para que no para que lucre con él, no, ni tampoco para que le sirva yo de mayordomo. Lo obsequian porque saben la clase de persona que soy, y saben que realmente lo que me están dando es una parte de su tradición, una parte de su cultura, una parte de su amistad mágica incluso también. Tú te me figuras como los Warrens que han de tener su museo personal ahí en su casa. Pues es que realmente un museo no como tal no. Tengo varias cosas, sí, pero, y son pocas realmente, pero sí las tengo en otro lado muy muy aparte.
De hecho, me habló una persona que es la que está ahí al cuidado de ellas. Pues sí, ahora sí que les comento a grandes rasgos lo de la situación del asalto que padecí. Unos días antes ella había notado que el muñeco y algunos objetos que tengo ahí tenían manchitas de sangre. Y esta persona me habló, me dijo, oye, es que mira, ¿qué crees? Está pasando esto, y no estaban así. Le digo, pues, le digo algo, por ahí algo, pues algo me va a pasar o algo va a suceder. Le digo, pero pues me están avisando de alguna manera, lo que no sé es cuándo, ¿no? Y le digo, pues yo todo se lo voy a dejar a quienes deben de actuar en esos casos, y pues adelante. Y sí, efectivamente, o sea, me pasa esta situación. Me regeneré muy rápido, afortunadamente. Los problemas con los que iba a quedar, pues no quedé con ellos, afortunadamente también. Pero sí fue un aviso, o sea, fue un aviso de que algo iba a suceder. Sí. Nada más que yo fui el que tuve el descuido de no ponerle atención. Ahí tenías el aviso. Oye, Javi, fíjate que quiero hacerte otras dos preguntas. ¿Ves que mencionas de que está el mayordomo, al que le llamas mayordomo, esperando para recibir al niño? Si yo estoy de mayordomo y resulta que estoy esperando y la mujer está en el cuarto con el niño, y veo que la hija está pasándole esto por efectos de esto mismo del niño, y yo me echo para atrás, ¿qué pasa? En ese momento se corta el lazo, pero se mueren todos. Todos los que están ahí. Todos los que están ahí. Precisamente por eso tiene que estar el otro mayordomo dentro de la casa, para evitar que vayan a hacer una taruga. Es que, por ejemplo, en el caso de la santa, recordemos que ella es un ser de luz y se rige bajo las normas de Dios Padre, Yahvé, Jehová, como le quieran llamar. Entonces, es lo que te digo, o sea, todos ellos van a trabajar en un plano y en un contexto. Ok. Otra pregunta. ¿Ves que mencionas que tiene que volver el niño otra vez a manos de la señora porque han pasado 5 años? Al volver, todos estos 5 años ellos estuvieron teniendo toda esa riqueza. Ella, al no aceptar al niño, ¿vuelve a pasar que pierden todo? Ok, y si reciben al niño son otros, es decir, reciben al niño todo ese proceso de los 13 meses y otros 5 años más de tener esa vida. Sí, y de hecho aquí nada más porque eso sí lo consulté yo con estas personas, dos señoras de Uganda, porque sí, yo también me quedé con muchas dudas, porque realmente, o sea, yo había tenido algún contacto, sí, con algo muy similar, y te digo que por ahí entre varios canales llegué a escuchar algo muy similar también, pero no idéntico a esto. Y lo que ellos me decían es que va a regresar, sí, y lo tienen que aceptar. Aquí ya no es, así que no es negociable. Nada más que ahora el niño se va a enfocar ya no con ella, sino con el papá, con el hijo, con la hermana o con alguno de los niños. Y el terror de la señora es que vaya a llegar el niño y se vaya a querer quedar con uno de los niños. Eso es o sea, no quedarse con él, sino a que el niño le sirva de mayordomo. Ay, qué difícil, ¿no? Pero durante 5 años gozaron de una vida esplendorosa, y a arrepentirse al último momento pues no se vale. Es un pacto. Sí. ¿Has tenido contacto con esta señora? Me lo mencionas. ¿Tú cómo la ves? ¿La ves arrepentida? ¿La ves con miedo de ya no seguir, pero sí seguir disfrutando del dinero? ¿Cómo la ves tú? Yo a la señora la veo bastante triste, más que otra cosa. Físicamente, la señora tuvo un rejuvenecimiento. La señora debería actualmente de aparentar ya los 60 años, aproximadamente. De los 58, 60 años. La señora parece como de 35, 40. El marido igual, o sea, es un señor que yo lo veo y digo, bueno, sabe andar igual en mi edad, porque para esto la señora es más grande que el señor. Sí, claro. O sea, yo digo, sabe andar más o menos en mi edad, esos 40 y tantos. Y no, resulta que igual incluso se ve más joven que yo. Es más, sus hijos se ven más grandes que ellos. Oye, Javi, y en el contexto espiritual, ¿de qué estamos hablando? ¿Estas personas la van a pagar? Sí, porque al final de cuentas aceptaron una deidad que no corresponde a nuestros cánones, por así decirlo, ¿no? No corresponde o sea, sabemos que nuestra alma viene de Dios, y etcétera, ¿no? Bueno, eso no es tu plano cristiano. Sí. Pero recordemos que hay más planos, no es solamente esto. Entonces, a final de cuentas, a quien le tienen que rendir cuentas, sí es a Dios, sí, pero también a una deidad, a una parte de una deidad que desconocemos, o bueno, al menos yo desconozco cómo opera. Sí, efectivamente.
Sé a grosso modo, más o menos, por lo que me platican estas personas, pero precisamente fue algo que lo que ellos me comentaban. Es que dice, te lo estamos obsequiando, sí, te lo obsequiamos con, pues como una gratitud por en algún caso que te veas mal, o sea, ya, o sea, mal, tú ya sea en tu salud, tu familia, etcétera, tus amigos, alguien, para que recurras a él, pero realmente al Dios al que se va a abocar, no te lo podemos decir porque no le tienes esa creencia. Ellos dicen es una parte, o sea, como esos existen otros. Habla de muñecos, por ejemplo, en este caso te digo, yo lo llamo así el muñeco de sal, pero también dice por ahí que hay están los dedos del Dios, es muy parecido a lo de los dedos del mono, dicen que te va cumpliendo. No sé si han llegado a ver hace más o menos, para que se den una idea, la película esta de, ay, ¿cómo se llama? Mírame, o algo así se llama, que tocan una mano. Sí, la vi, está espeluznante. Háblame, ¿no? Creo que es Háblame, mírame, algo así te llama la. Que está una estatuita como de una mano, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y nada más que de ahí se los lleva a otro plano, ¿no? A ver el plano, pues, de los muertos. Está buenísima, amigos. Si no han visto esta película, véanla. ¿Te gustó, Javier? Sí, está muy, muy buena. Sí, bastante, porque sí tiene por ahí 2, 3. O sea, quien hizo la película sabe de esto. Sabe de estas cosas. Sí. No, y es que realmente sí existe también una situación así, sí la hay. Fíjate, Javi, sí que yo soy muy arrebatado. Si yo estuviera en una situación y yo viera a este niño de, esto ya me tiene harto, lo aviento al suelo para que se rompa. Ahí se acaba todo el mundo para todos, me imagino, ¿verdad? Específicamente para quien lo tiró. Ya. Pero van a cargar las consecuencias los demás. Todos los demás, caray. Sí. Caray, Javi, pues este relato estuvo magnífico, la verdad. Espero que les guste a nuestros amigos. Y bueno, unas últimas palabras que nos quieras decir para cerrar esta sesión, o algo más que nos quieras contar. Pues creo que estuvo bastante explicado. Sí. Y pues la recomendación que siempre les hago, antes de buscar en la brujería, en la hechicería, mejor primero buscar en los medios físicos. Efectivamente, mi estimado. Bueno, muchas gracias, mi querido Javi. Amigos, voy a tener más adelante a nuestro amigo aquí contándonos más de estas vivencias súper interesantes para que no se las pierdan. Amigo Javi, un abrazo hasta México, que pases buenas noches. Igualmente te mando un fuerte abrazo, un abrazo a todos, cuídense mucho y aquí estamos para ayudar. Muchísimas gracias, Javi. Cuídense mucho, amigos, nos vemos en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror.